hace unos años. Y también para las personas que quizá no conocen o no han conocido el testimonio, les damos igualmente la bienvenida por YouTube. E iniciamos. El mensaje de hoy se llama ¿Qué pasa si Jesús no llega a mi familia? Y en la portada pusimos una foto de nosotros hace unos 3 años y medio, más o menos, en Mirandela, en el norte de Bogotá, en un 31 de diciembre, de hecho, y por eso me puse esta misma chaqueta. Solo me la pongo en fechas muy especiales y quería aprovechar la oportunidad. De hecho, Miguel me envió un audio que me animó mucho, eh, como a recordar todo lo que hemos vivido, todo lo que ha pasado en nuestras vidas los últimos años, el por qué estamos aquí hoy, ¿no? Cierto que con el tiempo uno se olvida, ¿sí? Y yo soy probablemente el primero en olvidarse, ¿no? De lo que Dios ha hecho, de lo bueno que Dios ha sido con nosotros y uno simplemente ve lo físico, ¿no? Otra, otra vez el agua no cae, ¿no? La lavadora. No, es que no tenemos ducha. Uno ve ese tipo de cosas, pero se olvida cómo fue que Dios nos trajo a este lugar con tantos milagros y maravillas y me pienso como el pueblo de Israel, ¿no? En pleno desierto, diciendo, Señor, si en Egipto comíamos cebollas y ajos. Hay que estar muy mal para recordar los ajos y las cebollas, pero se les había olvidado que Dios los había sacado con gran poder y gloria, como también nos sacó a nosotros, y es lo que Él quiere recordarnos en esta noche. Entonces, la primera pregunta es, ¿y si fuera la primera o la última vez que Jesús llega a tu casa? ¿Mm? Cambié un poco el orden del mensaje del domingo en virtud de lo que voy a hablar y el orden en el que voy a hablar. Entonces voy a hablar primero del Gadareno. Y está escrito en Marcos capítulo 5 del 1 al 4. ¿Quién me ayuda? Sí, María. María que tiene una super Biblia, literalmente. Y no tan que la mesa sí. Es ver la Biblia. Sí. Pues 5, 1 al ¿qué? Al 4. 4. Dice, cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Wow. Se nos presenta un hombre que no era de la mejor calaña, no era de los más poderosos ni de los más ricos de esta tierra, sino era un don nadie, probablemente se parece al loquito que va rondando en nuestro barrio, una persona con la que nadie probablemente quisiera estar y con la que nadie quisiera relacionarse. Sin embargo, cuando uno estudia la Biblia, los anteriores capítulos vemos que Jesús está haciendo milagros en Galilea. Y el único milagro que se registra en este lugar es para este hombre. Jesús cruzó todo el lago en barco unas horas solo para encontrarse con un hombre. Y no fue un hombre rico, un hombre poderoso, un hombre de un alto cargo público, sino se encontró con un hombre de la calle que olía feo, al que nadie quería y que vivía en medio de sepulcros, ¿sí? Y lo mejor de esto es que, o lo peor de esto es que dice la Biblia que nadie tenía fuerza para dominarlo. ¿Mm? Y introduciéndome un poco, este soy yo, ya vamos a hablar un poco de muchas cosas, pero lo que tengo muchas cosas que hablar hoy. Pero lo primero que quiero decir es que me identifico completamente con este hombre, ¿sí? Un hombre completamente desahuciado, fracasado, un hombre sin en algún sentido, sin ningún propósito, porque me sentía como un fracasado, porque había fracasado en la universidad, ¿sí? Cuando yo llegué a los pies de Cristo estaba viendo por cuarta vez una materia de cálculo integral y es de las primeras de una carrera de ingeniería. Entonces siempre yo pensaba en mi mente, ¿cómo es posible que yo aspire a ser un ingeniero si estoy repitiendo 4 veces una de las materias más fáciles de la ingeniería? Es como estoy aspirando demasiado alto, ¿sí? Y por supuesto me había hecho enemigos ya profesores que ya hasta aquí, porque yo todos los semestres me los veía repitiendo una y otra vez y siempre me preguntaban como, bueno, ya pasó y yo, ahí vamos, muchas cosas. Y tampoco me había ido bien emocionalmente, no tenía muy buenas relaciones con mis amigos y me sentía aislado como este hombre. Pero lo cierto es que Dios empezó a mostrar algo diferente y es que Él se fijó en mí, ¿sí?
Se fijó en mí porque como el Gadareno cruzó el lago solamente para buscarme. De tanta gente, Él vino especialmente a buscarme allí en Mirandela, ni siquiera en el tercer piso, por allá, en el ático. Por allá en el ático. Y viviendo en un lugar también, viviendo en un lugar con comodidad, tenía mi computador, tenía mis cositas, era amado por mi familia, era amado, amado por mi familia. Cuando el Señor se presentó a mi vida, hubo algo que cambió. Y es que todas esas cosas que yo tenía en gran estima y que yo sentía que me daban algún valor, se esfumaron. ¿Mm? Y a tal punto que yo le dije, mamá, me voy a ir a vivir con mi papá a la 80, cerca a la iglesia, yo quiero conocer a Dios. Y no solo eso, sino que me voy a ir a dormir a un sofá. Y eso fue lo que me ofreció mi papá. Me dijo como, lo único que hay es el sofá de la casa. Y yo, listo, el sofá será. Y duré un tiempo durmiendo en el sofá, teniendo de nuevo mi habitación propia, mis cosas, mi computador, teniéndolo todo, elegir estar marginado y solamente para conocer a Dios. ¿Y qué empezó a pasar en mi vida? Entonces, acá me ven todavía con el cabello largo. Esto fue de las primeras veces que estuve en la iglesia, pero quiero contarles esta anécdota que me parece muy, muy especial, porque tengo aquí la misma chaqueta. Si lo ven en la foto de arriba y en la foto de abajo, es es la misma chaqueta, porque fue el mismo día. Eso fue en Semana Santa, y no solo Semana Santa, fue en el cumpleaños de mi mamá. ¿Mm? Y me acuerdo mucho que estaba hablando con mi hermano por el WhatsApp, y mi hermano preguntando, no, ¿qué le vamos a hacer a mi mamá? Y vamos a comer torta y vamos a hacer esto con María, no sé qué. ¿Usted qué va a hacer? Llegar tarde. Llegar tarde porque es Semana Santa y tenemos convención de Semana Santa. Debo estar en la iglesia. Y ese mensaje que ven ahí es completamente 100% real, de un pantallazo que yo dije, esta será una mouse herramienta que nos servirá más tarde. Es un mensaje de mi hermano, que me acuerdo que estaba muy ofendido conmigo porque me decían, ¿cómo es posible que usted pase más tiempo en la iglesia que con su familia? Sí, hasta me acuerdo que me escribió un mensaje diciendo, no sé si Manuel se acuerda, yo me acuerdo bien. Un mensaje diciéndome, por estar allá en la iglesia va a perder a su familia. Eso fue lo que me dijo. Yo me acuerdo que me dolió en el corazón, que yo decía, no, no quiero eso, al contrario, yo quiero que todos seamos salvos, ¿sí? Pero yo entendía en ese momento, con Jesús es todo o nada. ¿Mm? Yo decía, no hay manera en que yo vuelva atrás, no hay manera en que yo ame más a mi familia de lo que amo a Cristo. Entonces la única posibilidad era, ¿cuál era? Que ustedes llegaran. Yo decía, exacto, que ahora el cumpleaños fuera en la iglesia, ya no había otra manera. Y digo esto porque si nosotros queremos verdaderamente seguir a Jesús, debemos estar determinados a pagar el precio cual sea el necesario. Y por eso la anterior pregunta era, ¿qué pasa si es la última vez? ¿Qué pasa si es la última oportunidad? ¿Mm? ¿Qué tal si en ese momento yo no hubiera emprendido ese viaje? Si yo hubiera dicho, no, déjame gradúo, no me hubiera graduado, seguramente no me hubiera graduado. ¿Qué tal si hubiera sido la última oportunidad para que nos reuniéramos como familia en un mismo lugar? Si hubiera sido el único momento en el que hubiéramos podido vivir lo que estamos viviendo. Dios sabía eso y por eso me llamó en el momento oportuno. Ahora, ¿qué estás haciendo cuando Jesús llega a tu casa? Marcos 5, 13 y 19 y 20. ¿Quién me ayuda a leerlo? Todos miran la Biblia, Que María quiere leer, dice. que Juan la busca. El propio leer ahí. ¿Qué quiere leer ahí? Bueno, ahí está. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2000. Entonces la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y comenzó a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Gracias, Manuel. Y lo que nos está diciendo este versículo, primero, es que la acción de los cerdos nos indica el propósito que tenían los demonios en ese hombre. Cuando una persona está en el mundo, cuando una persona sufre las consecuencias del pecado, está 100% predispuesta a la muerte. ¿Mm? Está en un estado condenatorio y totalmente muerte espiritual, pero lo único que puede esperar para sí mismo es la muerte.
Por eso tantos jóvenes se suicidan por no sentir un propósito, por sentirse como un fracaso, es quizá como yo me sentía, de decir perdido, desorientado, no soy bueno para nada, ¿no? Y, y después de eso, a pesar de que este hombre quería ir en la barca con Jesús, Jesús le da un encargo muy especial y le dice, yo quiero que vayas a tu casa y le cuentes a todos lo que Dios ha hecho en ti, que Él te liberó. El simple hecho de que te miren va a ser suficiente evidencia de que de verdad Dios te salvó. ¿Mm? ¿Por qué? Porque este hombre caminaba entre los muertos, olía feo, pero ahora ese que olía feo ahora se vestía bonito, ahora le hablaba a la gente con amor, ahora hablaba con pasión. Y me encanta el único evangelio que dice esta frase, que dice, la gente se quedó asombrada, es Marcos. ¿Mm? Y es el único evangelio que nos dice que la gente se quedó asombrada. ¿Y por qué se quedó asombrada? Porque no lo esperaban de él. ¿Sí? Porque cuando la gente, claro, cuando la gente ve a alguien con plata, con cualidades, cuando la gente ve a alguien con esta rosca, ¿no? Y decir, bueno, ese tipo en algún momento va a ser alguien importante, pero cuando uno es un don nadie y la gente de repente, uy, ¿a qué horas pasó todo esto? Se queda asombrada. Y este no era Sí, ajá, tan- exacto, es impresionante, es impresionante. Y yo cuando recordaba esto en estos días, yo, yo recordaba el privilegio que Dios me ha dado, ¿sí? Y yo pensaba en lo siguiente, y este era yo de cabello largo, estaba en la primera foto, estaba en la azotea de la Macarena, una sede de la Universidad Distrital. No estaba orando ni haciendo nada de esas cosas, estaba tomando en ese día, me emborraché bastante. Aquí para los conocedores, y Diego está por ahí, Diego sabe qué fue lo que hicimos. Y en la foto de abajo también estaba tomando, perdón. No, Diego también ha sido cambiado por Dios. Y, y en la foto de abajo también yo tomando cerveza, ¿sí? Y, y si le soy sincero, yo no esperaba nada de lo que Dios habría de hacer en mi vida, ¿sí? Todo lo que iba a ocurrir después de que yo lo recibiera. Y a eso se refiere la Biblia cuando la gente quedó asombrada, asombrada que de la nada, ¿sí? Yo miro a la gente de la iglesia, todavía me pasa, miro a la gente de la iglesia y yo doy razones, ¿sí? Yo digo como, bueno, bueno, es que llegó de niño a la iglesia. Bueno, claro, es que sus papás son líderes. Bueno, es hijo del pastor o hijo de hija de la pastora, del pastor. Y yo digo como, bueno, pues la verdad es que yo estaba por allá encerrado en el ático de Mirandela y no sé a qué horas fue que pasó todo lo que pasó, ¿sí? Estaba en un lugar distante sin querer buscar a Dios, pero siento que Él fue a buscarme como el Gadareno. ¿M? Y la razón por la que fue a buscarme es para que proclamara la verdad, no solo a mi familia, sino a otras personas, como mostré aquí en la foto. Ese soy yo, que el Señor me dio el privilegio de predicar en un culto hace ya casi 2 meses, y en la Universidad Nacional con la conexión de poder predicarle a otros jóvenes, de poder ser ejemplo. Y es maravilloso lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque en ese momento era de vida o muerte, era una elección, ¿sí? No sabía si Dios iba a volver a pasar, es como una estrella fugaz, ¿viste? Es como tú la ves y tú decides si pides tu deseo. Con Jesús viste las señales, Él ya te llamó, Él está tratando de entrar en tu vida, pero si uno se resiste a que Él entre, no sabe si esa va a ser la última oportunidad, ¿sí? Yo no sabría decirles dónde estaría yo si hubiera tomado el camino que iba a seguir tomando. Estaba en una relación tóxica terrible y eso iba para muy mal. Y fueron puertas que el Señor me ayudó a cerrar, me ayudó, por supuesto, a terminar las materias de cálculo. Gracias a Dios ya casi nos graduamos, por fin, ojalá sea pronto. Y lo que digo es asombroso porque hoy en día incluso los profesores me toman de ejemplo o me piden favores a mí. O sea, es como de ser un don nadie a que de verdad las personas me tengan en estima, incluso en la iglesia, esa honra que Dios me ha dado, que yo digo, yo no me siento digno. Cuando yo llegué a la iglesia, pasaron solo como 10 meses cuando me dieron la llave del templo. No había cumplido un año en la iglesia. Y me acuerdo mucho que sí, yo hoy en día digo, uy, qué gente tan irresponsable. Pero entiendo que era una vocación de Dios. Y efectivamente lo ha sido, porque llevo ya más de 3 años abriendo el templo. Y ha sido un privilegio, un honor. También ha sido una prueba
constante, es algo que no es como, bueno, me salgo y ya, debo seguir adelante. Y cada día es como una pregunta de llegaré a fin de semana, llegaré al fin de mes, llegaré a fin de año, pero clamo a Dios pidiéndole, Señor, yo vine de la nada, me rescataste de la nada, y yo estoy seguro que Él va a hacer algo especial. ¿Por qué? Porque era de vida o muerte, y eso pasa cuando Jesús llega a la vida de una persona. Lo transforma todo lo que era para muerte lo transforma para vida. Todo lo que era insignificante ahora le da un propósito en Él. Y ahora la siguiente historia, donde Jesús entra, el caos se sujeta. Lucas 7 del 11 al 13. Ahora el otro chismecito. Muy bien. Lucas 7. Sí, Lucas 7 del 11 al 13. Poco después Jesús en compañía de sus discípulos y de una gran multitud se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de una madre viuda. La acompañaba un grupo grande de población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Ya está. Llegamos a Naín y pasa lo mismo con Gadara o Gergesa. Pasa lo mismo y es que no hay muchos milagros, y a muchos me refiero, no hay ninguno más que milagros registrados, sino solo este milagro. Y pasa exactamente lo mismo, y es que Jesús estaba en Capernaum y en una sola noche viaja toda esta distancia para ir al funeral de un joven, ¿sí? Y no llega tarde ni llega temprano, llega en el momento oportuno, ¿sí? Porque cuando Dios llega a nuestras vidas, llega en el momento y en la circunstancia oportuna, ¿sí? No se, ni se demora ni se adelanta, llega en el momento preciso, cuando hemos vivido lo que debíamos vivir para conocerlo, y no tan adelante como para que nuestra vida ya hubiera sido destinada a la muerte. ¿Mm? Y entonces dice la Biblia que ellos iban sacando el ataúd y todos estaban llorando. Obviamente la madre de este joven estaba llorando porque era una madre viuda, ¿sí? Se había quedado sin su esposo y ahora se había quedado sin hijo. Eso en términos culturales significa que toda provisión, que toda oportunidad de salir adelante o de meramente vivir de manera honrosa o tener lo mínimo, se había acabado. ¿Mm? Para una mujer, el esposo era completamente su sustento, y cuando éste moría, lo eran sus hijos. Y cuando su hijo moría, y más cuando la Biblia dice su hijo único, ¿con qué se queda? Se queda con nada, ¿sí? Se queda completamente perdida. Pero llega Jesús y dice la Biblia que se compadeció de ella, y lo primero que le dice es: no llores, ¿sí? No llores. Porque cuando Jesús se acerca a nosotros, no se acerca con, ¿cómo se llama esto? Sí, eso, no se impone, gracias María. No se impone, ni tampoco lo hace para mostrar, sí, el rollo del dragón le está dando poderes. Mentira, mentira, mentira. Él no se impone ni obliga a nadie a amarnos, ¿sí? Amarle, sino al contrario, Él lo hace por pura compasión, porque nada de lo que nosotros podamos darle a Dios es suficiente, es nada. Dios está completo. Él no necesita mi adoración, mi servicio, no necesita absolutamente nada. Y si Él elige manifestarse a hombres como nosotros, tan imperfectos, insuficientes y con poco que podemos darle, es porque es un Dios amoroso y compasivo. ¿Mm? Porque ahí sí podemos decir: no sé qué viste en mí, no sé qué viste en mí, porque honestamente no hay nada que yo te pueda dar, nada. Yo a veces me río orando con Dios y le digo: Dios, le digo: Señor, no tengo dinero para darte, Señor, no tengo fuerzas para darte, Señor, la verdad no tengo nada para darte. Yo soy como: Señor, honestamente no tengo nada, pero sé que me has amado y mostraste compasión en mi vida. Ahora chismecito. Lo imposible se hizo posible. Este es un mensaje que me envió mi mamá y le tomé pantallazo porque sabía que lo iba a usar en algún momento, y recordé que ese era el momento. Y esa fue la primera vez que mi mamá asistió a un culto. No asistió con nadie más, asistió sola, y asistió a una obra de Navidad. La primera obra en la que yo actué, y actué como mal, y sigo siendo mal. Y me dijo:
me envías la ubicación donde se realiza el culto y tal vez llegamos mañana. Llegamos en plural, pero te causa broma. Terrible. Mentiras. Y mamá se pegó el viaje desde Mirandela hasta allá, hasta Tenjo, a ese primer culto, ¿sí? Pero ese era solo un vestigio de lo que Dios estaba por hacer, ¿saben? Porque después de eso tuvimos un culto donde asistimos todos como familia y lo imposible empezó a ser posible, ¿sí? Eso que parecía improbable, yo me acuerdo que mi mamá, en algún momento me decía, ¿sí está bien? Así. Mamá me decía en algún momento, eh, el Señor empezó a mover la casa y empezaron a buscar a Dios, pero mamá decía es que está muy lejos, desde Mirandela, del norte de Bogotá, y ellos empezaron a asistir a una iglesia de Manantial cerca de la 170. ¿Serio? Y sí, y, y a pesar de eso, me acuerdo que ese punto de inflexión es que Miguel tenía un trabajo, y no me acuerdo si estaba trabajando hacia Cajicá, pero el caso es que le pasaron el punto a Siberia y Miguel se viajaba todos los días en bicicleta. Se demoraba 1 hora, la primera vez fue como 1 hora y media, creo, 1 hora y 40, luego ya le bajó 1 hora y 10 hasta que se demoró 1 hora en bicicleta. Loquísimo. Desde allá, desde el norte hasta Siberia, no, muy loco, un viaje en bicicleta. Pero ese tipo de cosas solamente las podía hacer Dios. Ahora hablemos de algo, y es que Juan Manuel y María vivían en Suba, ¿sí? Vivían en Suba, y para ellos la excusa no era la distancia, la excusa es, ahorita no queremos. Yo creo que cuando iba a donde mi hermano sí pensaba que yo estaba loco. Mi hermano sí creía que estaba loco. María siempre fue muy, siempre fue muy receptiva. Yo me acuerdo cuando no podía hablar con mi hermano, hablaba con si mi hermano no me pone cuidado, vamos con María. Y María tenía su Biblia chiquita, no me acuerdo si era una Reina Valera. Es que viene la mayor. Sí, por eso. tenía una Biblia pequeñita y en esa a veces llegaba y animaba, ¿sí? Me acuerdo también la vez que estaba por ahí Juan Pablo, Toscano, no creo cómo se la pilló, Juan Pablo. Y también ese día fue como, yo creo que ese día iban a ayuno, ese día iban a ayuno y llegué también a compartir un mensaje, ¿sí? Pero yo me acuerdo que era una constante oposición y el deseo de mi corazón es yo necesito que este loco conozca. Y yo tantas veces que le decía a mi hermano, yo sé que usted ahorita no entiende, yo sé que usted ahorita me dice, este man está loco, le pasó algo, pero definitivamente algo pasó en mi corazón que ya no puedo quedarme callado, ya no puedo vivir como si nada hubiera pasado. Y yo me acuerdo que le decía, eso es algo, yo me acuerdo que una vez yo estaba hablando con él ahí en la casa, allá en Suba, y le decía como, yo no sé, pero mi corazón brota algo inexplicable y solo espero que un día usted llegue a conocerlo. Ese día efectivamente llegó y puse el día de memoria como ese día que estuvimos donde Doña Carolina. Ese definitivamente fue un punto de inflexión. Mi hermano ya estaba en lucha con Dios probablemente, estaba en esta negación de decir, creo que sí, pero creo que no, pero muchas cosas. Y definitivamente Dios hizo algo muy bueno ese día. Otra vez la chaqueta. ¿Dónde está la chaqueta? Otra vez la chaqueta. Y de nuevo, lo imposible se hizo posible. El que todos estuviéramos en una misma casa, a 2 cuadras de la iglesia, lo imposible se hizo posible. Gracias a que Dios había escogido esta familia y nosotros abrimos la puerta, ¿sí? Porque Dios se compadeció de nosotros, porque a pesar de que estábamos muertos, como este dijo, a pesar de que no había esperanzas y no había nada, Dios volvió a reunirnos en un mismo lugar, ¿sí? Ese es un hermoso privilegio, cómo llegamos a este lugar, todo lo que Dios ha hecho, las puertas que Dios ha abierto. Es maravilloso el milagro que Dios hizo con el Sena, todavía, ¿sí? Imagínense ustedes de Suba yendo hasta el Quirigua, acá se podía ir hasta aquí. Increíble, es impresionante como todo fue ta. Y tengo un muchacho Juan es el muchacho de la iglesia que que ya está haciendo prácticas y tiene su oficina por allá eso es en Flores más o menos por ahí, en la Caracas. Y a Manuel le toca desde la casa, chévere, y lo patrocinaron casi que todo el tiempo del Sena. Increíble lo que Dios hizo y todavía lo que Dios está haciendo. Ahora, ¿cómo terminó esta historia? Y las familias son restauradas, ¿no? Lucas 7, 14 al 16.
Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: Joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido de entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Gracias, María. Y es que Dios restauró esta familia porque sin él no tenían ninguna esperanza. Clínicamente estaba muerto. Socialmente esta mujer estaba desahuciada, rechazada, sin ninguna esperanza. Pero Jesús hizo un milagro, y es que resucitó a este hijo. Y ese es el milagro de la viuda de Naín. El milagro. El milagro es que Jesús le ordenó que se levantara. ¿Sí? El milagro es que Jesús dijo, Jesús ordenó. Y por esa razón nosotros estamos aquí hoy, ¿sí? Por una palabra de Dios, porque Él dijo, este es el tiempo. Ese es el tiempo y su promesa no falla. Él dijo, va a ser así, va a ser en el tiempo que yo he dicho, de la manera en que yo digo. Hemos sido torpes y con muchas caídas y muchas cosas, ¿no? En nuestro caminar con Dios. No hemos sido perfectos, pero podemos mirar atrás y decir, Dios nunca nos ha fallado, ¿sí? Él fue el que nos escogió, ¿sí? Es este Dios que nos sacó de Egipto con grandes milagros y maravillas, ¿no? De decirles, tengo una casa para ustedes, tengo un trabajo para ustedes, yo no los voy a dejar, les voy a suplir todo. Y es un Dios que ha estado con nosotros en este camino, rumbo a la tierra prometida, ¿sí? Rumbo a las buenas promesas que Dios tiene para nosotros. Y lo mejor de todo esto es que es todo lo que ha ocurrido dentro de nosotros. Yo sé que ahora es difícil verlo porque ya estamos acá, ¿sí? Pero es un buen día para que miremos atrás y veamos todo lo que Dios ha hecho en favor a nosotros, ¿sí? Todo lo que Dios ha restaurado en nuestras vidas, lo que parecía imposible, todo lo que parecía muy distante y todo lo que parecía que nunca se iba a cumplir, empezó a cumplirse en medio de nosotros, ¿sí? Yo veo cómo las promesas de Dios se están cumpliendo. Yo veo cómo Dios, un día, me acuerdo mucho ese día yo ya lo he contado, pero ese día de que yo llevaba una invitación a una super conexión, a la que no fueron, que no importa. Nunca iba nadie. Creo que eso yo había ido a Suba y después había ido a Mirandela porque hacía el mismo viaje y lo único que iba a hacer era predicar y ya. Si no me escuchaban, yo me iba. Era como... Y yo me acuerdo que duré más de un mes sin visitar a mi mamá. Yo me acuerdo mucho. Y, y me acuerdo que yo iba a ir a llevar las invitaciones, las había impreso en la oficina de mi papá. Y yo empecé a reunir monedas para el pasaje y no me alcanzaba. Yo me acuerdo que me puse a llorar. Me puse a llorar y le decía, Señor, porque nunca tengo nada. Y desde como no tengo lo suficiente, como que, y yo me ponía a compararme y yo, Señor, de verdad no tengo nada. No tengo nada, pero aunque sea lo último que haga, yo quiero ir a hacerlo. Y yo tengo en mi memoria meterme, siempre tengo plata debajo de la cama por alguna razón, ahora ustedes lo saben, pero yo me acuerdo que me puse a desbaratar mi cuarto y tengo en mi memoria metiendo la mano por allá debajo, sacando ropa sucia, sacando basura, sacando un montón de cosas, ¿no? Que estaban por ahí regadas. Y encontraba una monedita, hasta que conseguí lo del pasaje de Transmilenio y me fui. Allá después le pedí a mi mamá que era para devolverme, pero me acuerdo que fui y dejé la invitación que está todavía colgada en la nevera, ¿sí? Me acuerdo que llevé una lasaña y le pegué el papelito que dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Todavía está colgado en la nevera. Y son esos momentos donde dice la Biblia, el que siembra con lágrimas, cosecha con gran alegría. Son esos momentos donde decimos, no tengo nada, estoy solo. Eran tiempos diferentes porque era como yo de aquí para allá sin saber qué iba a pasar y con la expectativa de Señor, yo sé que tú vas a hacer algo y este fervor de decir vamos a seguir orando. Allá en Mirandela yo cogía esas paredes, me acuerdo. Yo me acuerdo pararme en el primer piso, me bajaba después de que ya todos estaban dormidos, 11 de la noche. Me bajaba en esas benditas escaleras que sonaban más que... me bajaba y cogía las paredes, yo me acuerdo, cogía las paredes y decía, Señor, sálvalos, Señor, habla a sus vidas. Y me quedaba llorando hasta tarde en la noche. Y, y le puse al último punto, el verdadero cumplidor de promesas.
el verdadero cumplidor de promesas. Esta es la boda de Juan y María en marzo, ¿cierto? De este año. Y cierto, sí. En marzo de este año. Y es impresionante porque era imposible, ¿sí? Probablemente hace unos años ustedes dirían, esa locura de casarse, ¿quién se casa? ¿Sí? O, o seguramente se imaginaban su boda de otra manera, en otras circunstancias. Pero yo quiero recordarles que el deseo de haberse casado, y no solamente de Dios, el que lo hayan podido hacer como lo hicieron, fue completamente un regalo de Dios, porque ustedes fueron obedientes a su palabra. ¿Mm? Las personas que los ayudaron, personas que estuvieron con nosotros. ¿Dónde ustedes encuentran eso en el mundo? Hubieran tenido que pagar millones y millones solamente para que peinaran a María. ¿Cuánto le costó ese peinado? Es porque Dios se lo regaló, y todas las cosas del matrimonio que estuvieron maravilloso. Todo estuvo muy bonito, y hace unos años parecía imposible, de verdad parecía imposible, pero Dios lo hizo. Y lo que digo es que Dios va a seguir haciéndolo, ¿sí? Recordaba el día de la velada también yo me acuerdo que yo decía, es muy loco, es muy loco porque el día de la velada, no voy a hablar de mí, pero hablaré de ustedes dos, y es muy loco porque a regañadientas los dos llegaron a la velada, llegaron a la velada en una palabra específica que Dios quería darles a ustedes, ¿sí? Una palabra que no solo fue dada a mi mamá, sino que también Dios me la había dado a mí. Mucho tiempo antes, me acuerdo, en el comedor de Mirandela. Y yo me acuerdo que cogí a Miguel y yo le dije, Miguel, ¿usted siente esto? Primera de Samuel 1, como esto, ¿sí? El corazón, el corazón que siente que no, que nunca va a poder tener un hijo. ¿Sí? Y otra vez de nuevo esa promesa, y me acuerdo que después de que oraron por nosotros, estuvo muy bonita esa velada. Mamá tuvo el privilegio de orar en el micrófono y tenía puesto una chaqueta Speiro, y yo decía como, wow. Yo decía, son esos detalles que a veces yo digo, Dios tiene todo fríamente calculado, todo, siempre. Él como que nos conduce en ese camino a pesar de nuestra torpeza. Dios sabe que debemos estar en el momento y en el lugar correcto. Y esa noche mi mamá y Miguel debían estar ahí, debían escuchar la palabra de Dios, debían recordar que Dios es el verdadero cumplidor de promesas, que cuando Dios llega a la vida de una persona, cuando Dios llega a una familia, cumple cada una de sus promesas, y Él no falla en cumplirlas.